Mi hijo se rió mientras borraba las cámaras de seguridad. No sabía que había una cámara oculta grabando cómo me robó $900,000. Esa risa aún me despierta por las noches. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Pilar Ramírez. Tengo 64 años. Y durante 42 de ellos creí que ser madre era mi mayor logro. Vivía en una casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. Esa casa que compré ladrillo por ladrillo trabajando doble turno en una fábrica textil. Las paredes color terracota, los azulejos de Puebla en la cocina y el pequeño patio con bugambilias moradas que plantó mi difunto esposo Roberto antes de que el cáncer se lo llevara hace 8 años. Esa mañana de octubre, mientras preparaba café de olla en la cocina que olía eternamente a canela y piloncillo, Julián entró arrastrando los pies. Mi único hijo. Mis 35 años de desvelos, de levantarme a las 5 de la mañana para hacerle el desayuno antes de ir al colegio, de trabajar horas extras para pagarle la universidad privada, de vender mis aretes de oro para comprarle su primer carro. ¿Para qué quieres tanto dinero si ya estás vieja, mamá?, me dijo, mientras se servía café sin mirarme a los ojos. Sus palabras cortaron el aire matutino como un vidrio roto. ¿Tú qué vas a hacer con esa plata? ¿Un crucero? ¿Un funeral con flores caras? Me quedé paralizada con la cuchara de madera suspendida sobre la olla. No era la primera vez que Julián me hablaba así. Desde que cumplí 60, parecía verme como un estorbo, como una cuenta pendiente que había que saldar. Pero esa mañana había algo diferente en su tono, algo calculado, frío. «Mijo, ¿por qué me dices eso?», logré susurrar, sintiendo cómo se me estrujaba el pecho. «Ese dinero es para mi vejez, para no ser una carga para ti cuando... ¿Cuándo qué, mamá? ¿Cuándo te pongas más senil de lo que ya estás?». Su risa fue como una bofetada. «Mejor dame las claves del banco. Yo sé administrar dinero. Tú solo lo tienes ahí, muerto, sin que produzca nada». Mis manos temblaron. En mi cuenta de ahorro tenía $900,000, el fruto de vender la mitad del terreno que heredé de mis padres en Xochimilco. Era mi seguridad, mi colchón para los años que me quedaban, para poder pagar medicinas, doctores, para no terminar en un asilo de ancianos abandonados. No, Julián, ese dinero es mío. Lo necesito para... ¿Para qué, mamá? Si ni siquiera sales de la casa. Te quedas ahí todo el día viendo televisión, quejándote de todo. Dame las claves. Yo voy a invertir ese dinero, y cuando necesites algo, me dices. Me alejé de él, abrazando mi taza de café como si fuera un escudo. Pero Julián ya no era el niño que solía consolarme cuando su papá llegaba borracho los viernes. Este era un hombre de 35 años, con ojos fríos y una sonrisa que no llegaba hasta sus pupilas. «No», repetí, más firme. «Es mi dinero». La expresión de Julián cambió. Se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Pude oler su aliento agrio, mezcla de cigarro y cerveza de la noche anterior. «¿Sabes qué, mamá? Tú siempre fuiste muy egoísta. Toda la vida pensando solo en ti. Papá se murió trabajando para mantenerte, y ahora te haces la víctima». Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Roberto había muerto de cáncer de pulmón, no por trabajar demasiado, pero Julián tenía esa habilidad cruel de retorcer la verdad hasta hacerme sentir culpable de todo. «Hijo, por favor». Mi voz se quebró. «No soy tu hijo cuando me conviene, ¿verdad? Pero cuando necesitaste dinero para la operación de la columna el año pasado, ahí sí corría como un buen hijito a conseguirte el dinero». Era mentira. Yo había pagado mi operación con mis propios ahorros. Pero en ese momento, con el dolor punzando mi espalda y el corazón destrozado por sus palabras, no tuve fuerzas para contradecirlo. Julián salió de la cocina dando un portazo que hizo temblar los platos de barro en el anaquel. Lo escuché subir las escaleras de madera, esas que crujían en el tercer escalón, y que yo conocía de memoria después de décadas de pisarlas. Me quedé sola en la cocina, respirando el aroma del café que ya se había enfriado. Afuera,
Las campanas de la iglesia de la Sagrada Familia daban las 9 de la mañana. Era martes. Un martes que parecía igual a todos, pero que estaba a punto de convertirse en el día que cambiaría mi vida para siempre. Esa tarde, mientras bordaba una funda para cojines sentada en el sillón de la sala, escuché ruidos extraños arriba. Pasos. El sonido de cajones abriéndose. Julián estaba en mi cuarto. Subí despacio, cuidando mi espalda operada. La puerta de mi recámara estaba entreabierta. Por la rendija vi a mi hijo sentado en mi escritorio de caoba, revisando papeles. Mis papeles, los documentos del banco, las escrituras de la casa, mis pólizas de seguros. ¿Qué haces, mijo?, pregunté desde el umbral. Se sobresaltó, pero inmediatamente compuso una sonrisa forzada. Nada, mamá. Solo te estaba ayudando a organizar estos papeles. Están muy desordenados. Mentira. Yo siempre he sido obsesivamente ordenada. Cada documento tenía su lugar. Cada papel, su sobre correspondiente. Déjalos, yo me encargo, dije, entrando a la habitación. No, mamá, tú no entiendes de estas cosas. Déjame a mí. Esa noche, después de cenar quesadillas de flor de calabaza en silencio, me fui a dormir temprano. El ribotril que tomaba para la ansiedad me sumió en un sueño profundo y extraño. Tuve pesadillas donde Julián aparecía riéndose, pero su risa sonaba metálica, como el eco en un túnel vacío. A medianoche, desperté por un ruido. Una risa. La risa de Julián. Me quedé inmóvil en la cama, fingiendo dormir. Lo escuché caminar por la casa, abrir y cerrar puertas. Luego, subió a su cuarto, y escuché algo que me heló la sangre. Listo, abuelita. Ya nadie verá lo que no debe ver. El sonido de algo siendo manipulado. Botones. Clics. Y después, esa risa otra vez. Pero esta vez no era de burla. Era de triunfo. La risa de alguien que acababa de ganar una apuesta muy importante. Se sirvió un trago. Lo escuché brindar solo. Por los pendejos que confían en la familia. En ese momento, algo murió dentro de mí. No mi amor de madre. Eso seguía ahí, desgarrándome por dentro. Lo que murió fue mi fe. Mi esperanza de que el niño que crié con tanto amor, sacrificio y ternura, aún viviera en algún lugar del corazón de ese hombre. Me quedé despierta hasta el amanecer, mientras las bugambilias del patio se mecían con el viento frío de la madrugada capitalina, sin saber que acababa de presenciar el prólogo de mi propia destrucción. Al día siguiente desperté con la boca seca y un dolor de cabeza punzante. El ribotril siempre me dejaba así, pero esa mañana era diferente. Era como si hubiera dormido días enteros. Miré el reloj. Las 11 de la mañana. Nunca dormía hasta tan tarde. Bajé a la cocina arrastrando las pantuflas sobre los mosaicos fríos. Julián ya no estaba. Había dejado los platos sucios en el fregadero y una nota sobre la mesa. Me voy unos días a Guadalajara por trabajo. No me busques. Qué raro. Julián trabajaba en una oficina de seguros aquí en la ciudad. Nunca viajaba. Pero ya no me sorprendía nada de mi hijo. Mientras lavaba los platos, recordé todos los sacrificios que había hecho por él. Todo lo que le había dado sin que me lo pidiera, sin que siquiera me lo agradeciera. Cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía, dormí en el hospital durante 3 semanas, en una silla de plástico verde que me destrozó la espalda para siempre. Roberto trabajaba de noche y yo de día, pero dejé mi empleo para cuidar a Julián. Perdimos el dinero de mi sueldo durante meses, pero no me importó. Era mi hijo. A los 15, cuando reprobó el año porque se la pasaba jugando videojuegos, pagué clases particulares con la maestra Esperanza. 500 pesos por clase, 2 veces por semana. Roberto y yo dejamos de comer carne durante 6 meses para pagárselas. Es por el futuro de mi yo, me decía mientras abría una lata de frijoles para la cena. Otra vez. Cuando cumplió 18, quería estudiar administración en una universidad privada. Las públicas son para nacos, mamá. Yo no soy un naco. Me dolieron sus palabras, pero vendí mis aretes de oro de la boda, los únicos que tenía. También vendí el anillo de compromiso que Roberto me había dado cuando teníamos 20 años. 40,000 pesos. Todo para que Julián no se sintiera naco. A los 25 se enamoró de Vanessa, una chica de familia acomodada de Polanco. Para impresionar a los papás de ella, Julián me pidió que le prestara dinero para un carro.
Solo mientras me establezco, mamá. Después te pago. Le di 200,000 pesos. Nunca me los devolvió. La boda fue en un salón elegante de Santa Fe. Yo pagué el banquete para 100 personas, el mariachi, las flores, el pastel de 3 pisos. Es que los papás de Vanessa ya pusieron el salón y el vestido, mamá. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Roberto ya estaba enfermo. Los medicamentos para su cáncer nos costaban una fortuna, pero igual saqué el dinero de nuestros ahorros. Era la boda de mi único hijo. Cuando nació mi nieta Sofía, compré toda la ropita, la cuna, el cochecito, la silla del carro. Vanessa decía que las cosas tenían que ser de marca, que su hija no iba a usar porquerías de tianguis. 150,000 pesos en pura ropa y accesorios para bebé. Durante los primeros años de Sofía, yo era la niñera gratis. Todos los fines de semana, todas las vacaciones. Es que necesitamos tiempo para nosotros, suegra. Usted entiende. Y yo entendía. Siempre entendía. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno de Sofía. La llevaba al parque. Le leía cuentos. Le cantaba las mismas canciones de cuna que le había cantado a Julián. Cuando Roberto murió, no pude trabajar durante 6 meses. La depresión me tenía postrada en la cama. Julián y Vanessa siguieron trayendo a Sofía los fines de semana. Es que ya es su rutina, suegra. No podemos cambiarle la rutina a la niña. Ni siquiera me preguntaban cómo estaba, si había comido, si necesitaba algo. El año pasado, cuando me operaron de la columna, Julián vino al hospital solo una vez. Es que tengo mucho trabajo, mamá. Pero aquí está Vanessa para acompañarte. Vanessa se quedó 2 horas, viendo su celular. Se fue diciendo que tenía que recoger a Sofía de la clase de natación. Desperté de la anestesia sola, en una cama de hospital, rodeada de extraños. La enfermera me dio la mano cuando comencé a llorar. Tranquila, señora. Ya pasó todo. Su operación salió muy bien. Durante la recuperación, que duró 3 meses, nadie vino a cuidarme. Yo solita me cambiaba las gasas, me preparaba los caldos aguados, me bañaba apoyándome en las paredes del baño porque no podía doblar la espalda. Julián me hablaba por teléfono cada tercer día. ¿Cómo estás, mamá? Ah, qué bueno. Nosotros andamos muy ocupados. Una tarde, mientras estaba acostada viendo televisión porque no podía sentarme bien, Sofía se apareció en mi cuarto llorando. Tenía 7 años. Abuela, ¿por qué mi papá dice que eres una vieja molesta? Se me partió el corazón. ¿Cuándo dijo eso, mi amor? Ayer. Le dijo a mi mami que ya no quería venir los fines de semana porque tú solo te quejas y te quejas. Abracé a mi nieta con las pocas fuerzas que tenía. Tu abuela te ama mucho, Sofía. A veces los grandes decimos cosas que no sentimos. Pero sí las sentía. Julián sí sentía que yo era una molestia. Esa misma semana, mi hermana Teresa vino a visitarme. Se sentó en la orilla de mi cama con cara de preocupación. Pilar, tengo que decirte algo. Julián fue a mi casa ayer. ¿Sí? ¿Para qué? Me preguntó sobre tu dinero, que si sabía cuánto tenías ahorrado, que si tenías propiedades. Se me erizó la piel. ¿Qué le dijiste? Pues la verdad, que vendiste el terreno de Xochimilco y que tenías esos ahorros para tu vejez. ¿Por qué me preguntó eso? No sé, Teresa. No sé, pero sí sabía. En el fondo de mi alma, sabía exactamente por qué había preguntado. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Julián empezó a insistir más y más sobre mi dinero. Que si yo no sabía administrarlo, que si la inflación me lo iba a comer, que si era mejor invertirlo. Mira, mamá, yo tengo un amigo que es contador. Dice que puedo duplicar tu dinero en 6 meses si me das el poder para manejarlo. No, Julián, ¿no confías en mí? Soy tu hijo. Confío en ti. Pero ese dinero es para mi vejez. Pero si yo voy a cuidarte siempre, ¿para qué quieres dinero si yo voy a estar aquí? Mentiras. Mentiras dulces envueltas en papel de regalo. Una noche sonó el teléfono. Era Vanessa. Suegra, necesitamos hablar. Julián y yo estamos pensando... Bueno, creemos que ya es hora de que se vaya a vivir a un lugar más apropiado para su edad. ¿Cómo? Un asilo. Hay unos muy bonitos, con enfermeras, actividades. Va a estar mejor cuidada que aquí sola. Esta es mi casa, Vanessa. Sí, pero es muy grande para usted sola. ¿Y nosotros? Bueno, Julián dice que podríamos venir a vivir aquí, para cuidar la casa.
mientras usted está en el asilo. Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. Al día siguiente, Julián llegó con una carpeta llena de papeles. Mamá, ya investigué. Hay un asilo padrísimo en Cuernavaca. Tiene jardines, alberca, todo. Te va a encantar. No me voy de mi casa. No seas terca, mamá. Piénsalo bien. Ahí vas a tener amigas de tu edad. Van a cuidarte las 24 horas. Aquí estás sola. Abandonada. No estoy abandonada. Tengo mi casa, mis recuerdos. Tus recuerdos no te van a ayudar si te caes o te da un infarto. Esa noche, después de que Julián se fue, me quedé sentada en la sala viendo las fotos sobre la mesita de centro. Julián de bebé en mis brazos. Julián en su graduación de la universidad. Julián el día de su boda, sonriendo junto a Vanessa. En todas las fotos yo estaba ahí, pero en ninguna él me miraba a mí. Siempre miraba a la cámara, o a otro lado, nunca a sus ojos. Por primera vez en 64 años, me pregunté si había estado criando a un extraño que llevaba mi sangre, pero no mi corazón, un extraño que me veía como una cuenta bancaria con patas. Y lo más doloroso de todo, me pregunté si yo había sido tan ciega que nunca me di cuenta, o si siempre lo supe y preferí fingir que no. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo que parecía de plomo. Yo me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo cada articulación protestaba, y repasé una y otra vez la conversación con Vanessa, la insistencia de Julián, la nota que había dejado sobre la mesa. Cada palabra se me clavaba como una astilla en el pecho. No era solo el miedo a perder mi casa o mi dinero, era la certeza de que mi propio hijo estaba planeando algo detrás de mi espalda. Me levanté despacio, con la espalda todavía resentida de la operación, y caminé hasta la cocina. El aroma del café de olla me devolvió una pequeña chispa de normalidad. Encendí la radio para romper el silencio, pero la voz del locutor se sentía lejana, como si hablara desde otro mundo. En el fondo de mi mente resonaba la risa de Julián de la noche anterior, esa risa que había escuchado mientras manipulaba las cámaras. Me acerqué al mueble donde guardaba los documentos importantes. Todo parecía en orden, pero una sensación me quemaba por dentro. Abrí el cajón del escritorio de caoba, revisé las carpetas una por una. Escrituras, pólizas de seguro, comprobantes del banco, todo estaba allí, o eso parecía. Sin embargo, noté que la carpeta de los movimientos bancarios tenía el cierre forzado, como si alguien la hubiera abierto con demasiada prisa. La idea de que Julián pudiera haber copiado mis datos me heló la sangre. Tomé el teléfono y marqué el número del banco. La voz amable de la operadora me preguntó por mis datos y tras varios minutos de espera, me informó que no había movimientos extraños en mi cuenta. Suspiré, pero el alivio duró apenas un instante. Si Julián había planeado algo, no sería tan evidente. Decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo: revisar las cámaras de seguridad. Roberto las había instalado antes de morir, después de un intento de robo en la colonia. Apreté el botón del monitor en la sala y me apareció la pantalla negra. Sin señal, un nudo se formó en mi garganta. Caminé hasta la caja de control, en el pequeño cuarto de servicio. La tapa estaba cerrada, pero los tornillos tenían marcas recientes. Lo supe en el acto. Julián había desconectado las cámaras. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Entonces recordé algo que él no sabía. Cuando Roberto enfermó, temía que alguien intentara aprovecharse de mi soledad. Un vecino electricista me ayudó a instalar una cámara pequeña, casi invisible, detrás del reloj de pared en la sala. Nadie lo sabía, ni siquiera Julián. Esa cámara tenía batería propia y grababa en una tarjeta de memoria. Mis manos temblaron mientras retiraba el reloj y extraía la pequeña tarjeta. Corrí a mi cuarto y la inserté en la vieja laptop de Roberto. La pantalla mostró una lista de videos. Abrí el más reciente. La imagen era clara. Julián entrando de noche a mi habitación, revisando mis cajones, copiando documentos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. La grabación continuaba. Lo vi desconectando el sistema principal de cámaras, revisando cada rincón para asegurarse de que no quedara ninguna. Su risa,
Esa risa que me había despertado resonó en el silencio del video. Se me cayeron las lágrimas. No eran solo de tristeza, eran de rabia, de una decepción tan profunda que dolía físicamente. Mi propio hijo, aquel por quien me había desvivido, planeaba robarme. Pasé el resto del día encerrada en mi habitación, con las cortinas corridas. Pensé en llamar a la policía, pero la idea de denunciar a Julián me partía el alma. ¿Cómo explicar que mi hijo era capaz de algo así, sin sentir que yo misma lo había criado para ser un ladrón? Al caer la tarde, mi hermana Teresa volvió a llamar. «Pilar, ¿estás bien? Te noto rara». Dudé antes de responder. No quería preocuparla, pero tampoco podía seguir guardando el secreto. Le conté, entre sollozos, lo que había visto en el video. «Ese desgraciado», exclamó Teresa. «Tienes que protegerte, hermana. Cambia las contraseñas del banco. Ahora mismo». Su tono firme me devolvió algo de fuerza. Fui a la computadora, cambié todas las claves y añadí una contraseña extra para las transferencias. Luego escondí la tarjeta de la cámara en un lugar que ni yo misma revelaría fácilmente. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, hice una promesa silenciosa. No dejaría que Julián me arrebatara la vida que había construido. Podría ser mi hijo, pero yo también había aprendido a sobrevivir. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre vidrio. Julián me enviaba mensajes fríos, casi mecánicos. «¿Cómo sigues? Volveré pronto». Cada palabra era una amenaza velada. Aproveché su ausencia para ir al banco y hablar con el gerente en persona. Le expliqué que temía por la seguridad de mi cuenta. Él, con discreción, me ofreció abrir una cuenta nueva en la que solo yo tuviera acceso, con una clave que requería mi huella digital. Acepté de inmediato. Transferí el dinero y cerré la antigua. Cuando regresé a casa, la vi de otro modo. Las paredes terracota que antes me parecían cálidas, ahora se sentían como un refugio que debía defender. Limpié cada rincón, no por obsesión, sino para asegurarme de que no hubiera más sorpresas escondidas. Una semana después, Julián volvió. Llegó de noche, sin avisar, con la misma sonrisa que siempre usaba para ocultar sus intenciones. «Mamá, ¿me extrañaste?». Su voz fingía cariño, pero sus ojos buscaban algo más. Yo, con el corazón acelerado, fingí normalidad. «Claro, hijo. ¿Cómo estuvo Guadalajara?» «Bien, mucho trabajo», respondió, dejando su maleta en el pasillo. Observé cómo sus ojos recorrían la sala, como si buscara algo que no encontraba. Los papeles, el dinero, el control de las cámaras. Durante la cena, intentó tocar el tema del dinero de nuevo. «Mamá, he estado pensando. Ese dinero que tienes guardado no te da ningún beneficio. Podría invertirlo por ti». Sonreí con serenidad. «Ya hice unos cambios en el banco, hijo. Ahora estoy tranquila. No necesito que te preocupes». Su ceño se frunció apenas un segundo, pero lo suficiente para confirmarme que sus planes se habían complicado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando sus pasos en la casa. Sabía que, en cualquier momento, volvería a intentar algo, y yo debía estar lista. El silencio de la madrugada se rompió con un ruido metálico, el clic de una puerta forzada. Me levanté despacio y miré por la rendija de mi puerta. Julián estaba en la sala, revisando los cajones, moviendo los muebles. Su respiración era agitada, casi desesperada. Tomé el teléfono y marqué el número de Teresa, susurrando apenas. «Está aquí, buscando algo». Ella me pidió que me calmara, que llamara a la policía, pero mis manos temblaban demasiado para pensar con claridad. De pronto, Julián se volvió hacia el reloj de pared. Mi corazón dio un salto. Se acercó. Lo miró unos segundos, pero luego se alejó. Tal vez pensó que era solo un reloj viejo. Cuando finalmente subió a su cuarto, me quedé de pie en la oscuridad, temblando, con la certeza de que la guerra apenas comenzaba. Los días posteriores se convirtieron en una rutina de silencios tensos. Julián se quedaba más tiempo en la casa, como si quisiera vigilarme. Yo me movía con cautela, cada gesto calculado para no despertar sospechas. Durante el desayuno apenas cruzábamos palabras. Él miraba el celular, fingiendo desinterés, pero sus ojos me espiaban de reojo.
Yo fingía serenidad, aunque por dentro el miedo me mordía como un animal hambriento. Una tarde de viernes, mientras regaba las bugambilias del patio, escuché su voz en la sala. Hablaba por teléfono, y el tono agresivo me heló la sangre. Ya te dije que ese dinero es mío, ¿entiendes? No, no es de ella. Yo me he matado toda la vida. Es mi herencia adelantada. Sí, pronto. Solo necesito que ella confíe un poco más. Me escondí detrás de la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Su risa sarcástica al final de la llamada fue un cuchillo que me atravesó. Esa noche, antes de dormir, revisé nuevamente la grabación de la cámara oculta. Ahora había más archivos. Lo vi hurgando en mi cartera, fotografiando mis documentos. La frialdad de sus movimientos me provocó un escalofrío. Guardé la tarjeta en un nuevo escondite, dentro de una bolsa plástica en la maceta de la bugambilia más grande. Ni yo misma podría hallarla fácilmente si no recordaba el lugar exacto. Decidí que no podía seguir sola. Llamé a Teresa y le pedí que viniera a pasar unos días. Ella llegó con una maleta pequeña y una mirada decidida. No pienso dejarte sola con ese hombre hasta que todo se aclare. Su presencia me dio un poco de alivio, pero también desató la furia de Julián. Cuando llegó y la vio sentada en mi sala, su cara se tensó. ¿Qué hace aquí?, preguntó con un tono que jamás le había escuchado. Soy su hermana, Julián. ¿Algún problema?, respondió Teresa con calma. Él apretó la mandíbula. Esta es mi casa también. No, Julián, interrumpí. Esta casa es mía, y Teresa es bienvenida cuando quiera. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Esa noche, Julián apenas cenó y subió a su cuarto dando un portazo. Teresa me tomó la mano. Tenemos que hablar con un abogado, Pilar. Este hombre está fuera de control. Asentí en silencio, consciente de que dar ese paso significaba aceptar que mi propio hijo era una amenaza. A la mañana siguiente fuimos discretamente a ver a un abogado de confianza de Teresa, el licenciado Robledo. Le mostré la grabación de la cámara y le conté todo. Su expresión se endureció. Señora Pilar, esto es serio. Su hijo puede intentar declararla incapaz para quedarse con sus bienes. Le recomiendo que haga un testamento y que nombre a alguien de confianza como albacea. Además, cambie las cerraduras y deje constancia de que él no tiene derecho sobre la casa. Sentí un nudo en la garganta, pero firmé los documentos que él preparó. Hacer un testamento en vida, dejando claro que Julián no podía disponer de nada sin mi consentimiento, me dolió más de lo que imaginaba. Era como admitir, por escrito, que mi hijo era mi enemigo. Cuando regresamos a casa, Julián nos esperaba en la sala. Sus ojos oscuros, fijos en mí, parecían atravesarme. ¿Dónde estuvieron?, preguntó. En el mercado, respondí, tratando de sonar casual. Él sonrió de manera inquietante. ¡Qué raro! El mercado no queda por la calle de los notarios. El corazón me dio un vuelco. ¿Nos habías seguido? Teresa dio un paso al frente. No tienes derecho a vigilarnos. Julián se encogió de hombros. Solo me importa la seguridad de mi madre. Pero su voz resumaba veneno. Esa noche casi no dormí. Escuché sus pasos recorriendo la casa, abriendo y cerrando puertas. A medianoche, un golpe seco me sobresaltó. Me levanté de la cama y vi la luz del despacho encendida. Julián estaba revisando mis papeles otra vez. ¡Basta, Julián!, grité, entrando sin miedo. Él se giró, con los ojos inyectados en furia. ¿Qué escondes, vieja? Sé que moviste el dinero. Dime a dónde lo llevaste. Ese dinero es mío. ¡Mío!, respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Eres una egoísta, escupió. Todo lo que tienes es gracias a mí, a mis sacrificios. ¿Sacrificios? Yo te di la vida, te crié, te alimenté. Mis palabras retumbaron en las paredes. Y no permitiré que me robes lo único que me queda, mi dignidad. Por un momento pensé que me golpearía. Su mano tembló en el aire, pero finalmente la bajó y salió del despacho dando un portazo tan fuerte que los cuadros vibraron. Me quedé temblando, con las lágrimas corriéndome por el rostro, mientras Teresa me abrazaba. Al día siguiente, Teresa y yo cambiamos las cerraduras. También instalamos una nueva alarma con clave solo nuestra. Julián llegó esa tarde y encontró la puerta cerrada. Tocó con insistencia. «Mamá, abre».
¿Qué significa esto? Esta es mi casa, Julián. Ya no puedes entrar sin mi permiso, dije desde el otro lado. Escuché su respiración agitada, su rabia contenida. Te vas a arrepentir, murmuró antes de marcharse. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Sabía que no se daría por vencido. Días después, recibí una notificación judicial. Julián había solicitado la tutela legal, argumentando que yo sufría de demencia senil y no podía administrar mis bienes. Mis manos temblaron al leer las palabras frías del documento. El licenciado Robledo actuó de inmediato. Presentó las pruebas de mi lucidez, exámenes médicos recientes, testimonios de vecinos, incluso la grabación de la cámara. Aún así, el proceso me desgastó. Cada citación en el juzgado era un recordatorio de que mi hijo estaba dispuesto a destruirme para quedarse con mi dinero. Mientras tanto, Julián me acosaba con mensajes: «Devuélveme lo que es mío. Eres una desagradecida. Esto no termina aquí». Teresa insistía en que lo denunciara por amenazas, pero yo todavía luchaba con el dolor de aceptar que aquel niño al que acuné ya no existía. Una tarde, mientras regresaba del mercado, noté algo extraño. La puerta del patio estaba entreabierta. Entré con cautela y descubrí que una de las ventanas tenía el cristal roto. Corrí al despacho. Los cajones estaban revueltos, papeles en el suelo. Julián había entrado otra vez. Llamé a la policía. 2 agentes llegaron en minutos y tomaron fotos de todo. Les mostré la grabación más reciente de la cámara oculta, donde se veía claramente a Julián forzando la ventana y rebuscando en mis cosas. «Con esto podemos proceder por allanamiento y robo en grado de tentativa», dijo uno de los oficiales. Esa noche, cuando la patrulla se llevó a mi hijo esposado, sentí una mezcla indescriptible de dolor y alivio. Lo vi bajar la cabeza, sin mirarme, mientras las luces rojas y azules iluminaban las paredes terracota de mi casa. El sonido de las sirenas se alejó, dejando un silencio que me rompió el corazón. Teresa me abrazó con fuerza. «Hiciste lo correcto, Pilar. Tenías que protegerte». Yo asentí, pero las lágrimas no paraban de caer, porque protegerme significaba, en cierto modo, perderlo para siempre. Pasaron los días. El abogado me informó que Julián enfrentaría cargos por intento de robo y allanamiento, y que la solicitud de tutela había sido desestimada gracias a las pruebas. Sin embargo, la herida dentro de mí seguía abierta. Cada rincón de la casa me recordaba a él, el tercer escalón que crujía bajo sus pasos, el olor de su café, las risas de cuando era niño. Por las noches, todavía despertaba con el eco de su risa burlona, esa que había escuchado en la grabación, y aunque sabía que estaba a salvo, el dolor de madre me acompañaba como una sombra. Los días siguientes al arresto de Julián fueron una mezcla de silencio y trámites interminables. La policía me pidió declaraciones detalladas, una y otra vez. Cada vez que repetía los hechos, sentía como si una parte de mí se desprendiera, como si las palabras que describían la traición de mi propio hijo fueran cuchillas que me cortaban por dentro. Teresa me acompañaba a cada audiencia, sosteniéndome la mano mientras el fiscal explicaba los cargos de allanamiento, intento de robo y coacción. El abogado Robledo insistía en que el caso era sólido. La grabación de la cámara oculta, las amenazas por mensaje y los intentos de Julián de declararme incapaz eran pruebas contundentes. Aún así, mi corazón de madre se negaba a encontrar consuelo en la justicia. Las noches se volvieron más largas. Me despertaba con el eco de las sirenas que se llevaron a mi hijo, con la imagen de sus muñecas esposadas. Por más que intentaba, no podía dejar de verlo como el niño que alguna vez se acurrucó en mi regazo después de una pesadilla. Una semana después de su detención, recibí una llamada inesperada. Era un oficial del Ministerio Público. «Señora Ramírez, su hijo ha solicitado hablar con usted. Está en la cárcel preventiva de la delegación. ¿Desea verlo?». Mi estómago se encogió. Teresa, al escuchar la conversación, me miró con preocupación. «Pilar, no tienes que ir. Él te hizo demasiado daño». Pero algo en mi interior me empujaba a enfrentar a Julián. Quizá necesitaba entender, escuchar de su propia boca por qué me había hecho tanto mal. Acepté. Al día siguiente crucé el pasillo helado del reclusorio.
El olor a desinfectante y metal oxidado me revolvió el estómago. Me condujeron a una sala de visitas donde una mesa fría nos separaba. Julián entró con el uniforme naranja, el rostro demacrado pero los ojos encendidos de orgullo. «Mamá», dijo con una voz que mezclaba desafío y súplica. Me quedé de pie, sin saber si abrazarlo o recriminarlo. Finalmente me senté, sintiendo cómo la madera de la silla crujía bajo mi peso. «¿Por qué, Julián? ¿Por qué llegaste tan lejos?» Él se encogió de hombros. «Porque ese dinero era mío también. Tú siempre me lo debiste. ¿Sabes lo que fue crecer viendo a papá matarse trabajando mientras tú guardabas cada peso como si fueras la única que importaba?» Sus palabras me atravesaron, pero respondí con firmeza. Ese dinero era el fruto de mi trabajo, de mis desvelos, de vender mis joyas, de renunciar a mi salud para que tú tuvieras un futuro. Nunca te faltó nada. Eso no te da derecho a controlarlo todo. Su voz retumbó en la sala. Algunos guardias se acercaron, pero Julián levantó las manos para tranquilizarlos. Bajó el tono. Siempre supe que te quedabas con algo. Yo solo quería lo que me correspondía. Me incliné hacia él. Lo que te correspondía era mi amor. Y lo tuviste, pero el respeto se gana, no se roba. Por un instante, vi un destello de duda en sus ojos, como si mi voz hubiera abierto una grieta en su rabia, pero enseguida la cerró con una sonrisa amarga. Haz lo que quieras. No me arrepiento. Me levanté, con el corazón hecho pedazos. Yo tampoco me arrepiento de proteger mi vida. Ojalá algún día entiendas. Salí de la cárcel con las piernas temblorosas. Teresa me esperaba afuera, lista para abrazarme. No dije una palabra durante el camino de regreso. El aire de la tarde parecía más denso, y cada semáforo en rojo era una pausa obligada para contener las lágrimas. Esa noche, mientras me sentaba en la sala rodeada de fotos familiares, comprendí que mi vida no podía detenerse en ese dolor. Decidí enfocar mi energía en fortalecer mi futuro. Llamé al abogado Robledo y le pedí que iniciara los trámites para blindar legalmente mis bienes. Un fideicomiso que asegurara que, en caso de mi fallecimiento, una parte importante se destinara a una fundación de mujeres mayores en situación de abandono. La idea de que mi sacrificio ayudara a otras mujeres solas me devolvía un poco de paz. Pasaron los meses. El juicio avanzaba lentamente, como suele ocurrir en México. Julián consiguió libertad condicional después de 3 meses, bajo la condición de mantenerse alejado de mí y presentarse ante el juez cada semana. El día que supe que saldría, un escalofrío me recorrió. No sabía si estaba lista para verlo libre. Teresa reforzó la seguridad de la casa. Cerraduras nuevas, cámaras adicionales, vecinos atentos. Si se acerca, llamaremos a la policía de inmediato, me aseguró, pero mi corazón no entendía de protocolos. Cada sombra en la calle me parecía su silueta. Cada ruido en la madrugada me hacía saltar de la cama. Una tarde, al volver del mercado, encontré un sobre sin remitente en la puerta. Dentro había una carta escrita con la letra de Julián. Mamá, no busco tu perdón, pero tampoco quiero tu odio. Estoy intentando cambiar. Quizá algún día podamos hablar sin rencor. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo una mezcla de alivio y escepticismo. ¿Era sincero o solo un nuevo intento de manipulación? Teresa me aconsejó no responder. Que demuestre con hechos, no con palabras, dijo. Seguí su consejo, aunque en el fondo de mi pecho una chispa de esperanza se negaba a apagarse. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me inscribí en un taller de bordado en el Centro Cultural de la colonia. Allí conocí a otras mujeres que, como yo, habían enfrentado traiciones familiares. Compartíamos historias, risas y silencios que solo nosotras entendíamos. Bordar se convirtió en una terapia. Cada puntada era un recordatorio de que todavía podía crear belleza a pesar de las cicatrices. Un año después, mientras colocaba un mantel que había bordado yo misma, sonó el timbre. Abrí la puerta con cautela y me encontré con Vanessa, mi exnuera. Sostenía de la mano a Sofía, mi nieta. La niña había crecido. Su mirada era una mezcla de inocencia y madurez prematura. «Hola, suegra», dijo Vanessa, algo nerviosa. «Sofía quería verte». Mi corazón se ablandó.
Me incliné para abrazar a mi nieta. Mi amor, ¿cuánto has crecido? Ella me rodeó con sus brazos, y el calor de su abrazo borró, por un momento, meses de dolor. Vanessa me miró con ojos cansados. Sé que Julián te hizo daño. Yo también sufrí mucho. Se fue de la casa, apenas manda dinero. No sé si cambiará, pero Sofía extraña a su abuela. Las palabras me llenaron de una ternura inesperada. Esta siempre será su casa, respondí, acariciando el cabello de la niña. Desde aquel día, Sofía empezó a visitarme cada fin de semana. Sus risas devolvieron vida a las paredes de mi hogar. Cocinábamos galletas, veíamos películas, regábamos las bugambilias. En cada momento encontraba un pedazo de sanación. Ella era la prueba de que, a pesar de la oscuridad, la sangre también podía traer luz. Con el tiempo, incluso empecé a escribir mis memorias, plasmando cada sacrificio, cada desvelo, cada lección aprendida, no como un acto de rencor, sino como una ofrenda para otras mujeres que quizás, algún día, necesitaran recordar que merecen proteger lo que es suyo. A veces, en las noches tranquilas, todavía escucho en mi memoria la risa de Julián, esa que me despertó la primera vez. Pero ya no me paraliza. Ahora es un eco lejano, un recordatorio de que sobreviví, de que encontré fuerza en la traición. Aprendí que el amor de madre no significa permitir abusos, y que mi vida, a los 64 años, todavía podía florecer, incluso entre las grietas más profundas. Las visitas de Sofía se convirtieron en la luz de mis semanas. Cada sábado, su risa infantil llenaba la casa, haciendo que las paredes terracota parecieran brillar de nuevo. Cocinábamos pan dulce, tejíamos pequeñas flores de lana, y ella me contaba historias de la escuela, de sus amigas, de los dibujos que quería aprender a pintar. En cada palabra de esa niña encontraba una esperanza que me sostenía, una prueba de que no todo estaba perdido. Sin embargo, el recuerdo de Julián seguía acechando en los rincones de la casa. Por las noches, cuando Sofía se iba y el silencio regresaba, a veces me despertaba pensando que escuchaba sus pasos en el tercer escalón. Me levantaba con el corazón acelerado, solo para comprobar que no había nadie. Aún con la orden de alejamiento, temía que en cualquier momento él apareciera. Lleno de rabia, Vanessa comenzó a quedarse algunos domingos, agradecida por un respiro de su vida complicada. Me contó que Julián había dejado de enviar dinero para la manutención de Sofía, que trabajaba de manera esporádica en empleos que no duraban. No sé qué le pasa, decía ella con los ojos húmedos. Es como si estuviera peleando con todos, incluso consigo mismo. Yo escuchaba en silencio, el corazón dividido entre la compasión de madre y el miedo que todavía me provocaba. Un día de otoño, mientras Sofía y yo hacíamos un collage para su clase de arte, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Julián. Su apariencia me estremeció. Había adelgazado, la barba descuidada, los ojos hundidos. Llevaba una chaqueta vieja y en las manos un sobre arrugado. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Por un instante, quise cerrar la puerta. Las imágenes de aquella noche de allanamiento, las amenazas, las audiencias en el juzgado se agolparon en mi mente, pero Sofía corrió hacia él antes de que pudiera reaccionar. «¡Papá!», exclamó, abrazándole las piernas. Julián se inclinó, acariciando el cabello de su hija con una ternura que hacía tiempo no le veía. «Solo unos minutos, por favor», insistió mirándome, la voz quebrada. Lo dejé pasar, con el corazón golpeando en mi pecho. Vanessa frunció el ceño, pero no dijo nada. Nos sentamos en la sala, cada uno en silencio, como si el aire pesara toneladas. «Mamá», empezó Julián finalmente, «sé que no tengo derecho a pedir nada. Lo que hice fue imperdonable. Perdí todo, trabajo, amigos, la confianza de mi propia hija. Vengo a pedirte perdón, no por el dinero, sino por la persona en la que me convertí». Sus palabras me dejaron inmóvil. Observé a Sofía, que miraba a su padre con ojos grandes, expectantes. Vanessa, al otro lado, tenía los labios apretados, como si contuviera años de enojo. Julián continuó. «Estuve en un grupo de ayuda en la cárcel. Me obligaron a mirarme al espejo.
Entendí que mi rencor hacia papá y hacia ti era solo mi incapacidad para aceptar mis propios fracasos. Quise culparte de todo, de mis deudas, de mis malas decisiones. No merecías eso. Sentí un nudo en la garganta. Quise creerle, pero el recuerdo de cada noche de miedo, de cada insulto, seguía ahí. No es fácil escucharte, Julián, murmuré. No puedes deshacer lo que pasó con unas cuantas palabras. Lo sé, dijo él, inclinando la cabeza. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor para Sofía. Ella necesita un padre que no viva en la mentira ni en el resentimiento. El silencio se prolongó, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, ese que había ocultado la cámara que lo delató. Lo miré y vi no al hombre que me aterrorizó, sino al hijo que alguna vez acuné cuando tenía fiebre. Por un momento, el amor y la rabia se mezclaron en mi pecho, un remolino imposible de describir. Vanessa intervino con voz firme. Julián, si de verdad quieres demostrar que cambiaste, empieza cumpliendo con tu hija. No con palabras, sino con responsabilidad. Y respeta los límites de tu madre. Ella no merece más dolor. Él asintió, los ojos llenos de lágrimas. Lo haré. Prometo que lo haré. Se levantó despacio, acarició la mejilla de Sofía y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. Gracias por escucharme, aunque no lo merezca. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero era distinto. No era el silencio cargado de miedo, sino uno lleno de preguntas. Vanessa me miró, buscando mi reacción. Yo solo pude decir, no sé si creerle, pero quiero que Sofía vea a su padre intentar cambiar. Los meses siguientes fueron una prueba lenta. Julián comenzó a visitarnos con regularidad, siempre avisando antes, nunca solo. Traía pequeños regalos para Sofía, libros, colores, un cuaderno de dibujo. Pagaba puntualmente una pensión que, aunque modesta, demostraba compromiso. Su actitud era más humilde. Trabajaba en una cooperativa de carpintería donde, según decía, encontraba una paz que nunca había sentido. Yo lo observaba con cautela, cada gesto analizado en silencio. Había días en que su mirada se nublaba, como si luchara con demonios internos. Otras veces, reía con Sofía de una forma que me recordaba al Julián niño, aquel que corría por el patio mientras Roberto los miraba con orgullo. Una tarde de primavera, mientras tomábamos café en el patio, Julián me habló de su terapia. Mi psicóloga dice que necesito cerrar ciclos, mamá, que debo reparar el daño, aunque sé que algunas heridas no se cierran. Quiero que sepas que el dinero ya no me importa. Lo perdí todo, pero lo que más me duele es haber perdido tu confianza. Sus palabras me hicieron pensar en las noches en que temí por mi vida, en la cámara escondida que reveló su traición, pero también en la fuerza que descubrí en mí misma para defenderme, para no ceder. Le respondí con voz tranquila, la confianza se reconstruye con tiempo, hijo, y el tiempo es lo único que todavía tenemos. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola en la sala. Miré el reloj de pared que guardaba mi secreto. Decidí que no borraría las grabaciones. Eran parte de mi historia, una prueba de que incluso en la oscuridad había encontrado una fuerza que nunca imaginé. Con el paso de los meses, la relación entre Julián y Sofía se fortaleció. Vanessa me confesó que él seguía asistiendo a las reuniones del grupo de ayuda y que había mantenido su trabajo en la carpintería. No era un cambio milagroso, pero era un comienzo. Yo, por mi parte, aprendí a vivir con el pasado sin que me definiera. Mis bordados se hicieron más coloridos, llenos de flores y amaneceres. Las mujeres del taller decían que mis manos contaban historias de renacimiento. Quizá tenían razón. Cada puntada era un recordatorio de que el dolor no me había quebrado, sino que me había hecho más fuerte. A veces, cuando la casa se llena de risas, pienso en Roberto y en cómo habría sufrido al ver a su hijo perderse de ese modo. Pero también imagino que, dondequiera que esté, se sentiría orgulloso de que yo no me rendí, de que protegí lo que él y yo construimos con tanto esfuerzo. Aunque el pasado sigue allí, como una sombra que nunca desaparece del todo, ahora camino por la vida con la certeza de que mi historia no terminó en traición. Sigo siendo Pilar Ramírez, una mujer que sobrevivió a la decepción más grande y encontró en su propia fuerza, y en el amor de una nieta,
la razón para seguir adelante. El verano llegó a la Ciudad de México con un calor espeso que se metía por las rendijas de las ventanas. Las bugambilias del patio estaban en pleno esplendor, y cada mañana Sofía corría a regarlas, riendo mientras el agua le salpicaba los pies. Era un sonido que me llenaba de vida. Julián seguía visitándonos con regularidad, casi siempre los fines de semana, y aunque al principio cada encuentro me tensaba, poco a poco empecé a notar gestos que me invitaban a una prudente esperanza. Aquel julio, por primera vez en años, Julián llegó puntual, y con una actitud que no había visto desde que era un adolescente. Traía bajo el brazo una pequeña mesa de madera que él mismo había construido en la cooperativa de carpintería. «Es para ti, mamá», dijo colocando la mesa en medio de la sala. «Quiero que tengas algo hecho con mis manos, algo que no tenga nada que ver con el dinero ni con el pasado». Pasé mis dedos por la superficie pulida, oliendo el aroma cálido de la madera recién barnizada. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y cautela. Vanessa, que había llegado con Sofía, observaba la escena con una discreta sonrisa. «Ha estado trabajando duro», me susurró más tarde en la cocina. «No es el mismo de antes». No respondí. Sabía que el camino del cambio no era una línea recta, pero era innegable que algo en Julián había comenzado a transformarse. Con el tiempo, las conversaciones entre nosotros se hicieron más profundas. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, me habló de su infancia con una sinceridad que nunca había mostrado. Cuando papá estaba enfermo, yo sentía que todo se caía. Me daba miedo verte tan fuerte, como si no necesitaras a nadie. Me hacía sentir inútil, como si nunca pudiera darte nada. Creo que ese rencor fue creciendo sin que me diera cuenta. Lo miré en silencio. Sus palabras eran como llaves que abrían puertas cerradas desde hacía años. «Nunca quise que te sintieras así, hijo. Tal vez mi manera de ser, de resistir, te hizo pensar que no necesitaba tu ayuda, pero siempre te necesité». Aunque no lo dijera, él bajó la mirada. «Lo sé ahora». Pero en ese momento solo veía una madre que no se doblaba, mientras yo me sentía cada vez más pequeño. Sus ojos se humedecieron. «Lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que estoy luchando para no volver a ser esa persona». Una brisa ligera movió las flores moradas de la bugambilia. Sentí que una parte del rencor que llevaba dentro comenzaba a aflojarse, no por olvido, sino por la necesidad de seguir adelante. «Cambiar no borra lo que pasó, Julián, pero el esfuerzo también cuenta», le dije con voz serena. Él asintió, y por un momento nos quedamos en silencio, compartiendo un tipo de paz que hacía años no conocíamos. Sofía se convirtió en el puente más firme entre nosotros. Cada dibujo que le mostraba a su padre, cada pregunta inocente, nos obligaba a convivir de una manera más humana. Ella no hablaba de lo ocurrido, pero su simple presencia parecía recordarnos lo que realmente importaba. Una tarde de domingo, mientras pintábamos juntas, me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no peleas con papá?» Me quedé sorprendida. «Porque a veces las personas aprenden y cambian, mi amor», respondí. Ella sonrió y siguió coloreando, como si esa explicación bastara. Pese a los avances, yo no dejaba de ser cautelosa. Mantenía mi cuenta protegida, el fideicomiso intacto y la cámara oculta seguía grabando. No por desconfianza absoluta, sino porque la experiencia me había enseñado que la prudencia es también una forma de amor propio. Sabía que perdonar no significaba olvidar ni poner en riesgo mi seguridad. En septiembre, Julián me sorprendió con una propuesta inesperada. «Mamá, en la cooperativa vamos a abrir un taller para niños de la colonia. Queremos enseñarles carpintería básica y valores de trabajo. Me encantaría que Sofía participe y que tú vengas a dar clases de bordado a las mamás. Podría ser un proyecto juntos». La idea me emocionó y me asustó a la vez. Durante años, mi vida se había reducido a la casa y a las visitas de Sofía, pero algo dentro de mí quería volver a sentirme útil. Después de pensarlo unos días, acepté. El primer día en el taller fue una revelación. Las madres se acercaban con timidez, admirando mis bordados, pidiéndome que les enseñara puntadas básicas. Los niños, entre ellos Sofía, martillaban pequeños clavos bajo la guía de Julián,
que se movía con paciencia y una dulzura que jamás le había visto en los tiempos oscuros. Verlo explicar, corregir y aplaudir el esfuerzo de los pequeños me hizo recordar al niño curioso que alguna vez me pedía ayuda para armar sus juguetes. Con el paso de las semanas, el taller se convirtió en un espacio de sanación compartida. Las mujeres me contaban sus problemas, y yo les hablaba de mis propias cicatrices. Julián y yo, sin planearlo, comenzamos a encontrar una nueva forma de ser familia. No la de antes, marcada por el sacrificio silencioso y la dependencia, sino una relación donde cada uno aprendía a respetar los límites del otro. Una tarde, después de una clase especialmente animada, Julián se acercó mientras yo guardaba los hilos de colores. «Mamá», dijo, «nunca te agradecí de verdad por todo lo que hiciste, por la casa, por mi educación, por aguantar mis peores momentos. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cuidar este presente». Sus palabras me llegaron al corazón. Le toqué la mano con suavidad. «Hijo, lo importante es que ahora caminas en la dirección correcta. Eso es lo que cuenta». Aquella noche, de regreso en casa, encendí una vela frente a la foto de Roberto. «Mira, viejo», susurré, «nuestro hijo está encontrando su camino. No fue fácil, pero parece que lo está logrando». Una paz inesperada me envolvió, como si él me respondiera desde algún lugar. El otoño avanzó, y con él llegaron nuevas oportunidades. El taller empezó a recibir donaciones, y el trabajo de Julián fue reconocido por una organización local que apoyaba proyectos comunitarios. Ver su esfuerzo recompensado no solo me enorgullecía, sino que me recordaba que las personas pueden cambiar cuando se enfrentan a la verdad de sus actos. Aunque todavía había momentos de tensión, pequeñas discusiones, silencios cargados de recuerdos, cada día confirmaba que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Yo, que alguna vez temí perderlo para siempre, aprendía a mirarlo sin el peso del rencor. Y él, que había querido arrebatarme todo, ahora me ofrecía su tiempo y su trabajo como una forma de reparación. Las noches en que la risa de Sofía llenaba la casa se convirtieron en mis favoritas. A veces, mientras la niña dormía en el cuarto de huéspedes, Julián y yo nos quedábamos en el patio, mirando el cielo de la ciudad. Hablábamos de cosas simples, del clima, de los vecinos, de los planes para el taller. En esos momentos, sentía que la vida, con todas sus heridas, me había concedido una nueva forma de amor, no la ciega y sacrificada de antes, sino una que nacía del respeto mutuo y de la decisión consciente de seguir adelante. Sabía que el pasado nunca se borraría, que siempre quedaría la cicatriz de aquella traición, pero también comprendí que mi historia no terminaba en la noche de las cámaras, ni en las audiencias judiciales. Mi historia continuaba en cada puntada de mis bordados, en cada sonrisa de Sofía, en cada mueble que Julián tallaba con sus propias manos. Y en esa continuidad, descubrí que la verdadera victoria no era castigar, sino vivir plenamente, sin miedo, con la certeza de que nadie volvería a robarme mi paz. El invierno llegó temprano aquel año, con un frío que calaba los huesos y un cielo gris que parecía no querer abrirse nunca. Las visitas al taller comunitario continuaban siendo mi ancla. Cada semana, las madres del barrio se reunían conmigo para aprender nuevas puntadas, mientras los niños, dirigidos por Julián, martillaban y lijaban con entusiasmo. Era sorprendente ver cómo las manos que una vez intentaron robarme, ahora tallaban juguetes de madera para los hijos de otras mujeres. Sofía corría de un lado a otro, orgullosa de ayudar tanto en el bordado como en la carpintería. Su risa seguía siendo la melodía que me sostenía. Vanessa, por su parte, había encontrado un nuevo empleo en una pequeña agencia de turismo y parecía más serena. A veces se quedaba a tomar café conmigo después de las clases, contándome sus planes de independencia. «Quiero que Sofía crezca viendo que su mamá puede salir adelante sola», me decía, y yo asentía con orgullo. Con el tiempo, Julián empezó a hablar en las reuniones del taller sobre la importancia de reconocer los errores. Lo observaba mientras contaba, con voz firme, cómo la ambición y el rencor pueden destruir familias. No daba detalles explícitos, pero todos comprendían que hablaba de su propia historia.
Yo, sentada en un rincón con mis hilos de colores, escuchaba en silencio, dejando que sus palabras cayeran como gotas de lluvia sobre una tierra que, poco a poco, se volvía fértil de nuevo. Una tarde, después de una jornada larga, Julián se me acercó con un cuaderno en la mano. «Mamá, estoy escribiendo un pequeño manual de carpintería para los niños. Quiero dedicarlo a ti. Sin tu paciencia y tu fuerza, nunca habría aprendido a empezar de nuevo». Me quedé sin palabras, las lágrimas asomando sin permiso. No era un perdón definitivo, pero era un puente, y yo decidí cruzarlo. Mientras tanto, la casa volvía a llenarse de vida. Organizamos una posada para los niños del taller. Preparé ponche de frutas y buñuelos, igual que lo hacía con Roberto en los viejos tiempos. Cuando vi a Julián cargando a Sofía para que alcanzara la piñata, sentí un calor en el pecho que creía perdido. Los vecinos se unieron con música y risas, y por primera vez en años la colonia Roma Norte me pareció tan vibrante como en mi juventud. No todo era perfecto. Había días en que la sombra del pasado se colaba. En las madrugadas silenciosas, todavía recordaba aquella risa fría de Julián, la noche en que manipuló las cámaras. Era un eco que aparecía de pronto, recordándome que el perdón no borra, solo acomoda. Pero ya no me paralizaba. Ahora, cuando ese recuerdo surgía, respiraba hondo y me repetía que yo había sobrevivido, que mis decisiones me habían protegido y me habían devuelto la dignidad. Un viernes de enero, Julián me pidió hablar a solas. Nos sentamos en el patio, las bugambilias secas por el frío. «Mamá, la cooperativa quiere abrir una segunda sede en Xochimilco. Necesitan un pequeño préstamo y yo pensé, no, no es lo que crees». Levantó la mano antes de que yo respondiera. «No vengo a pedirte tu dinero, vengo a pedirte consejo. Tú sabes de administración, de ahorrar, de cuidar cada peso. Me gustaría que me guiaras». Su petición me sorprendió. Durante años, la única relación que habíamos tenido con el dinero había sido una herida. Ahora, él me pedía guía, no control. Lo escuché con atención, le di ideas sobre presupuestos, sobre cómo buscar apoyos de gobierno y microcréditos. Al final, sonrió agradecido. «Gracias, mamá. Esta vez quiero hacerlo bien, con mis propios medios». Ese mismo mes, la cooperativa recibió una beca de un programa cultural. Julián, junto a sus compañeros, organizó una exposición de los muebles y juguetes que fabricaban. Me invitó como la madrina del taller. Cuando subió al escenario para dar un discurso, mencionó mi nombre con orgullo, gracias a mi madre, Pilar Ramírez, que me enseñó que la fortaleza no significa dureza, sino amor y constancia. Sin su ejemplo, yo no estaría aquí. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Me llevé una mano al pecho para contener la emoción. Con cada pequeño logro, la relación con mi hijo se transformaba. Ya no era la dependencia enfermiza de antes, ni el temor que me oprimía. Era un vínculo nuevo, construido sobre límites claros. Yo mantenía mi casa y mis finanzas bajo mi control. Él, por su parte, mostraba con hechos que había entendido la lección. A veces llegaba solo para ayudarme a reparar una puerta o para tomar un café en silencio. Esos momentos, sencillos y sin exigencias, se convirtieron en los más valiosos. Una tarde, mientras bordábamos juntas en el taller, Sofía me preguntó si su papá y yo volveríamos a ser como antes. Sonreí con suavidad. «Quizá nunca como antes, mi amor, pero estamos aprendiendo a hacer algo nuevo, y eso también es familia». La niña asintió, satisfecha con la respuesta, y siguió bordando una pequeña mariposa amarilla. La vida me enseñaba que el perdón es un proceso, no un instante. Había elegido no vivir con rencor, pero tampoco con ingenuidad. Mi cuenta seguía segura, el fideicomiso intocable, las cámaras funcionando. El pasado me había dado una lección. El amor necesita límites, y protegerse es también una forma de amar. Con el paso de los meses, empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre finanzas para mujeres mayores. Les contaba mi historia, sin dar nombres, explicando cómo una puede proteger sus ahorros y al mismo tiempo su corazón. Varias se me acercaban con lágrimas en los ojos. «Yo también confié en alguien que me traicionó», me decían. Y yo les respondía, «No es el final,
Es el inicio de tu propia fuerza. Cuando la primavera comenzó a asomar, la casa volvió a llenarse de color. Planté nuevas bugambilias, esta vez blancas, símbolo de renacimiento. Julián me ayudó a colocar las macetas. Sofía correteaba alrededor. Y Vanessa trajo una jarra de agua de Jamaica para todos. Miré aquel cuadro. Mi hijo, mi nieta, mi exnuera, cada uno en su espacio, sin máscaras, sin mentiras. Era una familia distinta, marcada por cicatrices, pero viva. Aquella noche encendí de nuevo la vela frente a la foto de Roberto. Lo logramos, viejo. Susurré. No de la manera que imaginamos, pero lo logramos. Sentí una paz profunda, una certeza silenciosa de que, pese a todo, la vida me había dado un cierre digno. Comprendí entonces que mi historia no era solo la de una traición, sino la de una mujer que aprendió a defenderse, a amar con límites y a perdonar sin perderse a sí misma. Ya no era la madre que temblaba ante las amenazas, sino una mujer completa que había encontrado en el respeto y en la prudencia la verdadera libertad. La primavera trajo una luz nueva a la colonia. Las bugambilias blancas que habíamos plantado comenzaban a desplegar sus flores, y cada mañana el patio olía a tierra húmeda y a renacimiento. Sofía llegaba temprano los fines de semana para ayudarme a regarlas, y sus manos pequeñas parecían tener un don para despertar la vida en cada planta. Julián continuaba firme en la cooperativa de carpintería, y su constancia era un signo que no pasaba desapercibido para nadie. Los vecinos, que antes murmuraban sobre el escándalo de su arresto, ahora lo saludaban con respeto. «Qué buen trabajo está haciendo con los niños», me decían cuando lo veían pasar cargando tablas y herramientas. Yo asentía en silencio, agradecida por esa segunda oportunidad que él se había empeñado en construir. Había aprendido a no apresurar mis juicios, pero la evidencia de su esfuerzo era clara. Vanessa también se mostraba distinta. Su nuevo empleo en la agencia de turismo le había devuelto una independencia que la hacía sonreír con más facilidad. En varias ocasiones, después de las actividades en el taller, se quedaba a cenar conmigo y con Sofía. «Quiero que mi hija crezca viendo que la familia puede sanar», me confesó una noche mientras lavábamos los platos. «No pretendo que todo sea perfecto, pero al menos ya no vivimos en la mentira». Sus palabras resonaron en mi corazón. Pese a todo, yo seguía atenta a cualquier señal de recaída. Mi experiencia me había enseñado que el cambio no siempre es lineal. Mantenía mis cuentas y documentos bajo estricta seguridad y nunca dejaba de revisar las cámaras. No era desconfianza ciega, era el aprendizaje que me había costado lágrimas. Sin embargo, cada día que pasaba sin sobresaltos me recordaba que el pasado, aunque imborrable, ya no dictaba mi presente. Un domingo, después de la clase de bordado, Julián se me acercó con un cuaderno de tapas azules. «Mamá, he estado escribiendo algo para ti». Lo abrí con cuidado y descubrí páginas llenas de su letra, recuerdos de su infancia, reflexiones sobre sus errores, agradecimientos. Quiero que algún día Sofía lo lea y sepa que su padre aprendió a ser responsable, que entienda que equivocarse no es el final, pero mentir y lastimar sí lo fue para mí. No pude evitar las lágrimas. Lo abracé, esta vez sin miedo. Sentí que ese gesto, tan simple, era el verdadero inicio de nuestra reconciliación. Julián me devolvió el abrazo con una fuerza que no tenía rastro de imposición, solo de cariño. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. Yo ya lo había hecho conmigo mismo. Las actividades en el taller seguían creciendo. Recibimos una invitación para participar en una feria de oficios en el Zócalo. Julián propuso que lleváramos una muestra de carpintería y bordado combinados. Mesas de madera con manteles tejidos por nosotras. La idea me llenó de entusiasmo. Trabajamos codo a codo durante semanas. Verlo lijar las tablas mientras yo bordaba los manteles fue un símbolo silencioso de lo que habíamos logrado. Transformar el dolor en creación. El día de la feria, la plaza se llenó de música y aromas de antojitos. Nuestra mesa, adornada con las bugambilias blancas que Sofía había cortado esa mañana, atrajo a decenas de visitantes. La gente admiraba los muebles, acariciaba los bordados, preguntaba por los talleres. Julián hablaba con seguridad, explicando las técnicas, mientras yo respondía sobre las puntadas y los hilos.
Por un momento, sentí que todo el esfuerzo, todas las noches de miedo, habían conducido a ese instante de orgullo compartido. Al final del evento, una representante de un programa de cultura comunitaria se acercó para ofrecernos apoyo económico para expandir el taller. Julián me miró con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Un reconocimiento silencioso de que, sin la fortaleza de aquel pasado difícil, nada de esto existiría. Esa noche, de regreso en casa, Sofía se quedó dormida en mi regazo mientras yo acariciaba su cabello. Julián y Vanessa, sentados a mi lado, conversaban en voz baja sobre futuros proyectos. La casa, que alguna vez fue escenario de gritos y amenazas, ahora respiraba paz. Me di cuenta de que, sin proponérnoslo, habíamos construido una nueva familia, distinta pero real. Pasaron los meses y, con ellos, nuevas oportunidades. El taller recibió cada vez más niños y madres. Yo me convertí en una especie de consejera para muchas mujeres que habían sufrido traiciones similares. Les contaba, sin nombres, mi experiencia. Cómo proteger sus ahorros, cómo mantener la dignidad cuando alguien querido cruza la línea del respeto. Nunca es tarde para poner límites, repetía, y veía en sus ojos la chispa de reconocimiento. Una tarde de lluvia, mientras cerrábamos el taller, Julián se me acercó con un brillo en la mirada. Mamá, la cooperativa quiere que yo sea el encargado de la nueva sede en Xochimilco. Es un gran paso, y quiero que vengas conmigo a ver el lugar. Me gustaría que me dieras tu opinión. Acepté con una mezcla de orgullo y nervios. El día de la visita, caminamos por un espacio amplio, rodeado de árboles y con olor a madera fresca. Julián me mostraba cada rincón, hablaba de los planes para los niños, de los cursos de carpintería y bordado que quería replicar. Lo escuchaba y no podía evitar recordar los días en que temía abrir la puerta de mi casa por miedo a sus arrebatos. Ahora, ese mismo hijo me pedía consejo con humildad. De regreso en el coche me tomó la mano. Mamá, si tú no me hubieras detenido aquella noche, si no hubieras puesto límites, yo no estaría aquí. Me habría perdido para siempre. Lo miré y vi en sus ojos una sinceridad que no dejaba espacio a la duda. Tu fuerza me salvó, aunque en ese momento lo odié. Esa noche, ya en casa, me senté frente a la foto de Roberto. Nuestro hijo encontró su camino, le susurré. Costó lágrimas, pero lo logró. Encendí una vela y sentí una calma profunda, como si él estuviera allí, sonriendo. Mientras el invierno se preparaba para ceder paso a una nueva primavera, entendí que mi vida había dado un giro que nunca imaginé. Había pasado de ser una mujer traicionada y temerosa a una madre que, con paciencia y límites firmes, ayudó a su hijo a renacer. El amor, comprendí, no es permitirlo todo, es saber cuándo protegerse y cuándo abrir la puerta de nuevo. El aire de la nueva primavera llegó con una suavidad que se sentía casi como una recompensa. Las bugambilias blancas y moradas del patio se entrelazaban creando un arco de colores que Sofía contemplaba fascinada cada mañana. Yo me sentía más ligera, como si cada pétalo que caía barriera un poco de la sombra que había vivido. Julián seguía firme en su trabajo de la cooperativa y ahora dedicaba sus tardes libres a la planificación de la nueva sede en Xochimilco. Una tarde de sábado, me pidió que lo acompañara a una reunión importante con el equipo que apoyaría el proyecto. Al principio dudé, pero su mirada insistente me convenció. Necesito que me vean contigo, mamá. Eres la raíz de todo esto, dijo. Llegamos a un edificio de madera rodeado de jacarandas en flor. Allí nos esperaban arquitectos, voluntarios y representantes de la comunidad. Julián habló con claridad, describiendo cómo el taller no solo enseñaría carpintería, sino también valores de cooperación y respeto. Cuando mencionó que la inspiración venía de la mujer que me enseñó a luchar con dignidad, todos se giraron hacia mí y aplaudieron. Sentí que las lágrimas me humedecían los ojos. Después de la reunión, caminamos juntos por un sendero bordeado de canales. El agua reflejaba la luz del atardecer. Mamá, nunca pensé que podríamos llegar hasta aquí, confesó Julián. Cuando estaba en la cárcel, imaginaba que mi vida estaba acabada. Pensaba que jamás volvería a tener tu confianza. Me detuve para mirarlo.
La confianza se gana poco a poco, hijo, y tú la estás recuperando con cada paso que das. Él asintió, y durante unos segundos solo escuchamos el canto de los pájaros entre los árboles. Los días que siguieron fueron de trabajo intenso. Sofía y yo ayudábamos a preparar materiales para la inauguración. Vanessa, entusiasmada, organizó actividades para los niños. Ver a mi exnuera y a mi hijo trabajar en armonía, aunque su relación de pareja ya no existía, me llenaba de una paz inesperada. No había rencor, solo un respeto tranquilo que crecía como las flores del patio. Mientras bordaba manteles para el nuevo taller, recordaba cada momento de dolor vivido, la noche de la risa fría, el sonido de los pasos en la casa, el miedo que me robaba el sueño. Pero ahora, esos recuerdos llegaban como un libro que se ha leído demasiadas veces. Las palabras siguen ahí, pero el peso ya no es el mismo. Me descubrí sonriendo, agradecida de haber tenido la fuerza de enfrentar lo que parecía imposible. El día de la inauguración llegó con un cielo limpio y una brisa fresca. La comunidad entera se reunió para celebrar. Había música de marimba, niños corriendo con globos y mesas llenas de juguetes y bordados. Julián, vestido con una camisa blanca impecable, dio un discurso que conmovió a todos. Aprendí que uno puede perderlo todo, y aún así renacer si decide enfrentar sus errores. Hoy este taller es un símbolo de que el amor con límites y la responsabilidad pueden transformar incluso el pasado más oscuro. Cuando terminó, los aplausos fueron tan largos que Sofía corrió a abrazarlo entre risas. Me invitaron a decir unas palabras. Caminé hasta el pequeño escenario con el corazón latiendo con fuerza. Este lugar es la prueba de que las segundas oportunidades existen, comencé, pero también de que el amor verdadero requiere respeto. Aprendí que protegerse no es egoísmo. Es la base para que el amor crezca sano. Mi hijo y yo estamos aquí porque un día tuve que poner un límite, y él decidió cambiar. Hoy somos una familia diferente, y eso nos hace más fuertes. Mi voz tembló, pero el aplauso que siguió me envolvió como un abrazo. Durante la fiesta, varios vecinos se acercaron para contarme sus propias historias de dolor y reconciliación. Escucharlos me recordó por qué había empezado a dar charlas sobre finanzas y autoestima. Porque cada mujer que se atreve a proteger lo que es suyo abre un camino para otras. Julián, mientras tanto, conversaba con los jóvenes del barrio, animándolos a participar en las actividades. Sofía saltaba de un lado a otro, orgullosa de su papá y de su abuela. Esa noche, de regreso en casa, nos sentamos los tres, Julián, Sofía y yo, en el patio iluminado por una luna enorme. Vanessa se había despedido un poco antes, dejando a la niña para que pasara el fin de semana conmigo. El silencio que compartimos no era incómodo, era un silencio lleno de significado, de agradecimiento. Julián rompió la calma. Mamá, gracias por no darme la espalda, incluso cuando yo hice todo para merecerlo. Sé que todavía queda camino por recorrer, pero quiero que sepas que nunca volveré a traicionar tu confianza. Le tomé la mano con suavidad. Lo importante es que tú lo sepas, hijo. Yo ya no vivo con miedo. Ahora confío en mi fuerza, y en la tuya también. Sentí cómo Sofía apoyaba su cabeza en mi hombro. En ese momento supe que el círculo de dolor estaba cerrándose. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque habíamos aprendido de él. Las semanas posteriores estuvieron llenas de pequeñas alegrías. Sofía me ayudaba a preparar nuevas clases de bordado. Julián organizaba turnos en el taller, y los vecinos empezaron a traer sus propios proyectos para compartir. Cada vez que miraba a mi hijo trabajar, veía no solo al hombre que había caído, sino al que había elegido levantarse. Una tarde, mientras guardábamos las herramientas, Julián me confesó que había empezado a estudiar en las noches para terminar un diploma en gestión comunitaria. Quiero formalizar todo esto, mamá. Quiero que el taller siga incluso cuando yo no esté. Que sea algo que quede para Sofía y para todos los niños que vengan después. Sus palabras me llenaron de orgullo. Era como si el niño que una vez crié, aquel que yo temía haber perdido para siempre, finalmente hubiera encontrado su propósito. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Roberto. Nuestro hijo ha vuelto a la vida de una forma que nunca imaginamos, susurré. Tal vez desde donde estás lo ayudaste a encontrar el camino.
sentí un calor en el pecho, una paz que no había sentido en años. El pasado seguía allí, claro, como una cicatriz que no se borra, pero ya no dolía. Ahora era solo una prueba de todo lo que había aprendido, que el amor no significa sacrificarse hasta desaparecer, que la protección propia es un acto de dignidad, y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en raíces para un nuevo comienzo. Miré las bugambilias en el patio, brillando bajo la luz de la luna, y comprendí que, al fin, la vida nos había devuelto la calma. El calor suave de mayo llenaba la casa de aromas a flores nuevas. Sofía y yo habíamos convertido el patio en un pequeño jardín de colores, bugambilias blancas y moradas, jazmines que trepaban por las paredes, macetas de albahaca que ella cuidaba con devoción. Cada mañana, mientras regábamos las plantas, me contaba sus sueños. Quiero ser artista, abuela, para pintar todo lo que veo aquí. Yo la escuchaba con el corazón ligero, agradecida de que la infancia de mi nieta estuviera marcada ahora por la creatividad y no por las sombras de antes. Julián se había vuelto un hombre de rutinas sólidas. Trabajaba en la cooperativa de Xochimilco de lunes a viernes, y los fines de semana dedicaba tiempo a Sofía y al taller de la colonia Roma. Lo veía llegar con las manos manchadas de barniz, el rostro cansado pero sereno. A veces se quedaba a cenar con nosotras, y mientras compartíamos un guiso de nopales o un simple arroz con frijoles, conversábamos de la vida cotidiana, los niños del taller, las nuevas técnicas de carpintería, los planes para una próxima exposición. Su voz ya no tenía ese filo de desdén que un día me desgarró. Ahora había respeto y una paciencia que no conocía en él. Una tarde de domingo, Vanessa vino a buscar a Sofía después de la clase de bordado. Mientras la niña guardaba sus hilos, Vanessa se quedó a solas conmigo en la cocina. «Pilar», dijo en voz baja, «quiero agradecerte por todo lo que haces por mi hija y por Julián. Sé que él te hizo mucho daño, pero verlo ahora me da esperanza. No para nosotros como pareja, eso está terminado, sino para él como padre y como ser humano». Le tomé la mano. «La vida nos prueba de maneras duras, Vanessa. Lo importante es que aprendamos a no repetir el dolor». Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, pensé en cómo habían cambiado las cosas. La mujer que un día tembló al escuchar a su hijo forzando una puerta, era ahora alguien que podía invitarlo a cenar sin miedo. Pero el recuerdo seguía ahí, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaba mi propia fuerza. A mediados de mes, Julián me pidió que lo acompañara a una reunión con funcionarios de la ciudad. Querían financiar una tercera sede del proyecto de carpintería y bordado. «Necesito que cuentes tu historia, mamá», me explicó. «Eres la prueba de que este taller transforma vidas». Dudé, pero acepté. En la reunión, frente a un grupo de personas trajeadas, relaté mi experiencia. Cómo una madre puede pasar de la traición y el miedo a la reconstrucción y el perdón, sin renunciar a su dignidad. Mientras hablaba, veía los ojos de los presentes humedecerse. Cuando terminé, el silencio se rompió con un aplauso cálido. Julián me miraba con un orgullo que jamás había imaginado. El proyecto fue aprobado y, de pronto, nuestra vida se llenó de nuevas responsabilidades. Julián pasaba largas horas diseñando espacios, coordinando voluntarios, hablando con proveedores. Aún así, encontraba tiempo para visitarnos. A veces, llegaba entrada la noche, con un pan dulce en la mano y una sonrisa cansada. «Para que cenemos juntos, mamá», decía. Yo calentaba café de olla y nos sentábamos en el patio a mirar las estrellas. Hablábamos de todo, de su infancia, de las tardes en que Roberto lo llevaba al parque, de mis propios miedos. Esos momentos, simples y tranquilos, se convirtieron en tesoros que guardaba con cuidado. Sofía, mientras tanto, crecía feliz. Había heredado la curiosidad de su padre y la paciencia de su madre. Comenzó a dibujar los muebles que veía en el taller y a inventar historias para cada bordado que hacíamos juntas. «Cuando sea grande, quiero tener un lugar como este, pero de arte», me dijo una tarde. «Y tú vas a estar conmigo, abuela». La abracé, sintiendo un orgullo que me llenaba el pecho. Una noche de lluvia, mientras Julián reparaba una puerta que el viento había golpeado,
Se detuvo de pronto y me miró. «Mamá, hay algo que no te he dicho». Su voz era seria. Me acerqué, preocupada. Cuando estaba en la cárcel, toqué fondo. Pensé en quitarme la vida. Sentía que ya no había salida. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía tu rostro. Esa imagen me detuvo. Pensé, si mi madre pudo enfrentarme, si tuvo el valor de denunciarme, yo debo tener el valor de cambiar. Tú me salvaste, aunque no lo supieras. Las lágrimas me nublaron la vista. Lo abracé con fuerza, sintiendo un peso antiguo disolverse entre nosotros. El verano llegó con días largos y cálidos. El nuevo centro en Xochimilco abrió sus puertas con una celebración sencilla pero llena de alegría. Esta vez, Julián no solo dirigió el evento, también contó su historia completa ante la comunidad. Habló de sus errores, de la cárcel, de la noche en que intentó robarme, de cómo la decisión de su madre de protegerse lo obligó a mirarse al espejo. La gente lo escuchó en silencio, con respeto. Cuando terminó, Sofía corrió a abrazarlo y el público estalló en aplausos. Yo sentí que mi corazón, por fin, podía latir sin la sombra del pasado. Aquella noche, mientras volvíamos a casa, Julián me tomó de la mano en el asiento trasero del taxi, con Sofía dormida entre nosotros. Gracias por no rendirte, mamá. Si me hubieras perdonado demasiado pronto, yo no habría aprendido nada. Si me hubieras odiado, me habría perdido. Me diste exactamente lo que necesitaba. Un límite y una esperanza. Cerré los ojos, dejando que sus palabras se grabaran en mi memoria. Los días siguientes se llenaron de una calma que nunca había conocido. Las bugambilias del patio seguían floreciendo, y cada pétalo caído me recordaba que la vida avanza, que el tiempo transforma incluso las heridas más profundas. Me sorprendía a mí misma riendo con Sofía, planeando nuevos bordados, soñando con viajes que algún día haríamos juntas. Julián continuaba su trabajo en las sedes del taller, pero siempre encontraba un momento para visitarnos, para compartir una comida, para reparar cualquier rincón de la casa que necesitara atención. Miraba todo esto y entendía que, aunque la traición nunca desaparecería del todo, ya no dictaba mi historia. Habíamos pasado de la oscuridad a una luz que no era ingenua, sino consciente. El perdón que ofrecí no fue un acto de debilidad, sino de poder. El poder de elegir mi propia paz. Una noche, encendí la vela frente a la foto de Roberto y le hablé en silencio. Nuestro hijo volvió, de una manera que nunca imaginé. Y nuestra nieta crece en un hogar donde la verdad y el respeto son más fuertes que cualquier sombra. Sentí un calor suave, como si él me respondiera desde algún lugar. Supe entonces que, pese a todo, la vida me había dado la oportunidad de cerrar el círculo con dignidad. Los días siguientes a la apertura definitiva del nuevo taller en Xochimilco se llenaron de una rutina serena que yo nunca había imaginado para mi vejez. Cada mañana, la luz entraba por las ventanas de mi casa de Roma Norte y encontraba a Sofía sentada en la mesa de la cocina, dibujando los muebles que su padre enseñaba a fabricar. El olor del café de olla se mezclaba con el de las bugambilias que colgaban en racimos por todo el patio. Era una paz conquistada, no regalada. Julián llegaba puntualmente los fines de semana. Ahora lo veía como a un hombre que había aprendido a sostener su palabra. Traía siempre algo de la cooperativa, un pequeño banco de madera, una maceta de barro, un cuaderno con dibujos de los niños del taller. Se sentaba conmigo y con Sofía a la sombra del limonero que plantamos ese año y conversábamos sobre cosas simples. Las lluvias de verano, los nuevos vecinos, los planes de una feria artesanal que querían organizar en el Zócalo. Cada charla, cada silencio compartido, era una confirmación de que habíamos cruzado el puente más difícil. Vanessa, por su parte, encontró un ascenso en su trabajo de turismo y comenzó a viajar más, confiando en que su hija quedaba segura conmigo. Aquella confianza también era un signo de la nueva etapa que todos vivíamos. A veces, cuando ella regresaba de un viaje, nos reuníamos las 4 personas que un día formamos una familia rota. Ahora, sin rencores, compartíamos la mesa. Las conversaciones fluían sin que nadie mencionara los viejos dolores. Había respeto y una serenidad que antes me habría parecido imposible. Una tarde luminosa de agosto,
Julián me pidió que lo acompañara a una ceremonia de reconocimiento organizada por el gobierno de la ciudad. La cooperativa recibiría un premio por su labor comunitaria. Entramos juntos al auditorio repleto de gente. Niños que habían aprendido carpintería, madres que bordaban con orgullo sus primeras piezas, vecinos que veían en aquel proyecto una esperanza para la juventud. Cuando pronunciaron el nombre de Julián, el aplauso fue ensordecedor. Subió al escenario con paso firme, y antes de tomar el micrófono, me buscó con la mirada. «Quiero dedicar este reconocimiento a mi madre, Pilar Ramírez», dijo con voz clara. «Ella me enseñó que el amor verdadero no significa permitirlo todo, sino saber poner límites y seguir amando. Cuando yo me perdí, ella tuvo el valor de protegerse y de protegerme de mí mismo. Por eso, hoy, puedo estar aquí». Sus palabras, pronunciadas frente a tanta gente, fueron como una caricia en el corazón. Sentí un calor intenso en el pecho, una mezcla de orgullo y alivio. Al finalizar la ceremonia, decenas de personas se acercaron a felicitarme. Escuché historias de mujeres que habían pasado por traiciones similares, que habían encontrado fuerza en mis charlas y en el ejemplo de mi familia. Me abrazaban con lágrimas, diciéndome que mi camino les daba valor para poner límites en sus propias vidas. Entendí entonces que mi experiencia no solo me pertenecía, era también una guía para otras. Esa noche, de regreso en casa, encendí la vela frente a la foto de Roberto, como tantas veces. «Mira, viejo», susurré, «nuestro hijo encontró su lugar. Tu nieta crece feliz. Y yo aprendí a vivir sin miedo». Sentí un silencio lleno de significado, como si él me acompañara. Los días continuaron entre bordados, clases, visitas de Sofía y las breves conversaciones nocturnas con Julián. Ya no necesitaba vigilar las cámaras de seguridad cada noche. Seguían encendidas, pero solo como un recordatorio de que la prudencia es también amor propio. Las heridas de la traición se habían transformado en cicatrices firmes, señales de que había sobrevivido y de que era capaz de seguir amando con sabiduría. Una tarde, mientras regábamos las bugambilias, Julián me dijo: «Mamá, he estado pensando, algún día, cuando tú ya no estés, quiero que esta casa siga siendo un lugar de encuentro, no de recuerdos tristes. Prometo que la cuidaré como tú la has cuidado». Lo miré, y por primera vez en muchos años sentí una confianza plena. «Eso es lo único que deseo, hijo, que esta casa siempre tenga vida». El atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta. Sofía saltaba en el patio. Su risa llenaba cada rincón. Vanessa llegó más tarde con una botella de vino para brindar. Encendimos luces en las bugambilias, y la casa, esa misma que un día temí perder, resplandeció como un pequeño faro. En ese momento supe que, a pesar de todo lo vivido, la vida me había regalado una conclusión inesperada. El amor, cuando se sostiene en el respeto, puede renacer incluso después de la noche más oscura. Respiré hondo, dejando que la brisa nocturna me envolviera. Ya no había miedo, ni rencor. Solo gratitud por la fuerza que había encontrado en mí misma y por el camino que, con dolor y paciencia, habíamos recorrido juntos. Lección de vida. Aprendí que el amor verdadero necesita límites firmes. Poner un alto a quien te hiere no es egoísmo. Es la mayor muestra de respeto hacia uno mismo, y a la larga, también hacia el otro. Perdonar no significa olvidar, sino elegir seguir adelante sin permitir que el pasado robe tu paz. La fuerza para protegerte es, en realidad, la llave que abre la puerta a una reconciliación sana. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite doloroso para protegerte de alguien que amas? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu experiencia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.